la esperanza que anhelé tener. Oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Vamos. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Dile, hoy hay gozo, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Que todo tiempo te alabaré, que todo tiempo te adoraré. Vamos a decirlo en todo tiempo. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Yo te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Dile, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí,
sosteniéndome, consolando, ayudando. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Vamos, tú me puedes entender. Sumérgeme, sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mí. Quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar ahí, sosteniéndome, ayudándome, ayudando. Y gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar ahí, sosteniéndome, consolado, ayudado. Vamos a decir gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros una vez más. Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Dice una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Oh, una vez más, tú en mí, ayudándome. Un fuerte aplauso al Señor. Buen días, bendiciones a todos. Es para nosotros un gusto como Iglesia Centro Evangélico en Blas de Lezo comunicarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Conocemos toda la problemática que estamos viviendo como nación, que se ha globalizado en muchas naciones en el mundo, y por eso hemos visto la necesidad, sujetándonos a todos los decretos que nuestras autoridades han expresado, y por eso en esta hora queremos comunicarnos a través de este medio, compartirles la palabra del Señor y también informarles que pueden seguirnos a través de las redes que aparecen ahí en pantalla, y qué bueno que cada uno de ustedes pueda estar conectado con nosotros. Ahí va a estar recibiendo información de la iglesia, la palabra que como líderes queremos transmitirles, y qué bueno que podamos estar en comunicación a través de todos estos medios. Damos gracias a Dios por este tiempo y queremos que Dios sea bendiciendo su vida en esta hora, que sea Dios bendiciendo su familia y que sea la palabra de Dios tratando con cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en sus manos y que sea Dios glorificándose. Padre eterno, te bendecimos en esta hora, te glorificamos. Queremos que sea tu palabra, Señor, hablando al corazón, hablando a cada persona que va a estar escuchando, que va a estar observando este tiempo. Y queremos, oh Dios, que seas tú con tu poder y tu gloria ministrando el corazón, Señor. Bendícenos y ayúdanos, oh Dios, en este tiempo, oh Dios, un poco difícil, complicado, pero sabemos, oh Dios, que tú conoces los tiempos y todas las cosas están bajo tu control, oh Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en este día creo pertinente compartirte una palabra que creo que es necesaria para estos momentos, que tiene 4 aspectos fundamentales que creo que debemos tener en cuenta para que nosotros podamos estar apercibidos de lo que hoy está sucediendo. Estos 4 aspectos están reunidos en 2 cosas que Dios busca y 2 cosas que Dios no perdona. Son aspectos que podemos hoy tener en cuenta. Son 4 acciones que el ser humano
debe vivir y poner en práctica, y aún más en este tiempo, en un tiempo de calamidad, en un tiempo donde la gente está llena de angustia y busca soluciones. Yo creo que la palabra de Dios nos da herramientas para hacerlo. Y la primera acción que Dios busca la encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 22. Y vamos a ir leyendo algunos aspectos de lo que está sucediendo en ese capítulo. La condición de la sociedad en ese momento, la condición de cómo estaban viviendo las personas, de cómo estaban viviendo los gobernantes, de cómo se estaban conduciendo las autoridades espirituales, cómo estaba el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Y la situación no era sencilla. Y en el capítulo 22 de Ezequiel, en el verso 2 dice: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Entonces ahí comenzamos a ver cuál era la condición de la sociedad. Una condición en la cual la gente se hacía daño, le quitaba la vida al otro. Una sociedad en la cual cada cual buscaba su propio beneficio. Cada día se hacían daño. La idolatría estaba inmersa en medio de toda esta sociedad. En el versículo 6 dice: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esforzaban en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Entonces la sociedad estaba en crisis. Y vemos que los gobernantes oprimían a la gente, buscando su propio beneficio. Derramaban sangre para ubicarse en lugares de poder. La actitud de los líderes de gobierno no era la correcta y se levantaban en contra de la misma población, en contra de la misma gente que de pronto lo había elegido para estar en ese lugar, y trataban de quitar al otro a través del asesinato. Se comportaba de esa manera la sociedad en ese tiempo. En el verso 27 dice de los gobernantes: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Usaban su poder para tomar ventaja. Usaban su poder para captar ganancia y tener más lugar en medio de la pobreza. Oprimían a la viuda, al huérfano no atendían. Así estaba la sociedad. Y hablando de las autoridades espirituales, dice el verso 25: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata la presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Verso 28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces las autoridades espirituales también se levantaban con engaño, con opresión a la sociedad. Entonces vemos una sociedad corrupta. Desde el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, los gobernantes, las autoridades espirituales. Entonces la sociedad en ese momento era un caos. Era un caos en medio de crisis, de soledad, de situaciones duras. Y en medio de ese contexto, Dios buscó una acción. Dios buscó a alguien. Y el verso 30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En medio de ese contexto, Dios buscó a alguien que intercediera, que clamara por misericordia de Dios, que pidiera que Dios hiciera algo. Pero todos estaban interesados en sus proyectos personales, todos estaban interesados en sacar ventaja, cada quien peleaba por lo suyo, mas no intercedía por aquel que necesitaba. Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha, que se pusiera en medio de esa crisis, de ese momento duro, y clamara delante de Dios. Y lastimosamente dice Dios que no encontró a nadie. Lastimosamente dice la palabra que Dios no halló a ninguno. Alguien se necesita en este tiempo para que interceda en este momento difícil que vivimos. En este momento de enfermedad, en este momento de crisis, se necesita alguien que clame a Dios, que deponga sus intereses personales y diga: Señor, te necesito. Tú, oh Dios, que derrames de tu misericordia, que derrames de tu amor y de tu favor sobre nosotros. En esta hora yo te animo a que tú te levantes y puedas interceder por la necesidad existente. Que tú te levantes y puedas decir: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Dice la Biblia que Dios en el libro de Isaías buscaba a alguien en medio de esa sociedad difícil. Y Dios dice: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dice Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Se necesita alguien que vaya, se necesita alguien que interceda. Es necesario los intercesores en este tiempo. Dios los busca, Dios los anhela. La sociedad los necesita, gente que se ponga en la brecha. También hay una escena preciosa en la Biblia donde Jesús habla con una mujer de Samaria, samaritana, y comienzan a conversar desde el aspecto religioso y comienzan a hablar, y esta mujer comienza a decirle cosas a Jesús. Y cuando llegan al momento de la adoración, Jesús le dice estas palabras a la mujer. En el verso 23 de Juan capítulo 4: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios busca a alguien que interceda, pero también busca verdaderos adoradores que no dependan de un espacio físico. Hoy tenemos que estar en las casas, iglesia. Hoy no podemos venir al templo a reunirnos, pero si tú has conocido a Dios, tú puedes allí clamarle y adorarle, porque la adoración es espiritual. La adoración viene de un corazón sincero. La adoración viene de un corazón rendido delante de Dios. Y entonces cuando la oración está enfocada en Dios, entonces todo lo particular se depone y se clama, y el intercesor se convierte en alguien genuino, alguien que clama desde su corazón, guiado por el Espíritu de Dios en adoración. Eso le dice Jesús a la mujer samaritana. Verdaderos adoradores. No está supeditada a un lugar, a un ámbito físico. La adoración opera en el ámbito de la verdad, del conocimiento claro de Dios, de un conocimiento de Dios pleno, realmente con una experiencia definida, una revelación especial de Dios. Es una adoración espiritual interna, enfocada en Él. Cuando nosotros enfocamos nuestra oración en Dios, entonces va a tener resultado. Cuando vemos estos hombres que Moisés escogió, 12 espías, para que fueran y examinaran la tierra, estos hombres fueron, lo encontramos en Números 13 y 14, fueron a la tierra, y cuando regresaron, estos hombres se dividieron en dos grupos. 10 de ellos enfocaron su oración en lo que vieron, en las circunstancias, enfocaron sus palabras en lo que les rodeó.
pero 2 de ellos enfocaron su oración y sus palabras en Dios. Y por eso tenían la convicción que podían vencer. En este tiempo se necesita hombres que intercedan, pero se necesita hombres que adoren en espíritu y en verdad, que tengan una oración enfocada en Dios, que entiendan que lo que estamos viviendo no es más poderoso que Él, que entiendan que lo que estamos viviendo Dios tiene el control. Aunque suframos, aunque sea difícil, aunque haya familias llorando por un ser querido, aunque la situación sea crítica, Dios es más poderoso. Y por eso nuestra adoración y por eso nuestra oración debe estar enfocada en Él. Esas 2 cosas Dios busca. Esas 2 acciones Dios busca. El intercesor, alguien que medie por la crisis, por la necesidad existente, y alguien que pueda ponerse de rodillas, que no necesita un lugar físico para adorar, para hacerle culto a Dios, para bendecir su nombre, sino que desde su casa hace un altar para Dios y clama por la necesidad, y clama por el vecino, y clama por aquel que hoy puede estar sufriendo. La iglesia no es una organización, es un organismo, y por lo tanto tiene movimiento, y que no necesita de cosas físicas para adorar y bendecir el nombre de Dios. Entonces esas 2 cosas Dios busca, pero también hay 2 cosas que Dios no perdona. Hay 2 acciones que Dios no perdona. Y qué bueno que puedas tú prestar atención, porque eso le sucedía a la sociedad de Ezequiel en ese tiempo, a Jerusalén. Hay 2 cosas que Dios no perdona, y lo primero lo encontramos en Mateo capítulo 12. Y ahí encontramos que llevaron un hombre que estaba endemoniado, y dice que no hablaba, no escuchaba. Y dice sencillamente que Jesús oró por él y trajo libertad a su vida. Y los fariseos, los religiosos de ese tiempo dijeron: Él echa los demonios en nombre de Satanás, en nombre de Belcebú. Y Jesús comenzó a hablarles y decirle: un reino que no esté unido no puede prevalecer. Si Satanás echara fuera a sí mismo, entonces ¿cómo su reino va a permanecer? Y Jesús dijo: ¿sabes una cosa? Todo lo que digas acerca del Hijo del Hombre se te será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no se te perdonará en esta vida ni en la otra. Ojo con lo que decimos en este tiempo. Hoy de pronto, en medio de tu sufrimiento, has expresado cosas negativas acerca de Dios, has blasfemado de pronto el nombre de Dios. Qué bueno que hoy podamos decirle: Señor, perdónanos. Qué bueno que hoy puedas decirle: Señor, nos rendimos a ti. Perdónanos, oh Dios, porque en medio de la crisis has expresado cosas que de pronto han dañado tu corazón. Y dice la Biblia claramente que ese pecado Dios no lo perdona. Entonces Dios busca 2 acciones: intercesores. Dios busca adoradores, pero también ten en cuenta que aunque Dios es de misericordia, es un Dios perdonador, entonces tienes que tener en cuenta cómo te expresas de Él. Lo otro que Dios no perdona, dice claramente la Biblia, es la falta de perdón. Y lo voy a leer en Mateo capítulo 6, del versículo 12, dice lo siguiente. Ahí encontramos la oración del Padre Nuestro, y encontramos a Jesús enseñando a sus discípulos acerca de esto. Y dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces está claro allí, una palabra clara: Señor, perdóname, así como yo tengo la disposición de perdonar a otros. El verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta del perdón entre nosotros, Dios no la perdona. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Tenemos que tener una actitud en el corazón de decir: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar, ayúdame. Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero tampoco perdona las relaciones que se deciden no perdonarse entre sí. Gente que quiera anidar en su corazón el resentimiento, gente que quiera anidar en su corazón el odio, gente que quiera anidar en su corazón
son amargura hacia otro. Entonces, qué bueno que hoy puedas entender que Dios quiere que nosotros podamos perdonarnos. Esta sociedad está en crisis. ¿Cómo no perdonar las ofensas del otro? Yo veo con mucha impresión cómo, a pesar de lo que estamos viviendo, todavía hay gente que a través de las redes humilla a otro, humilla a los gobernantes, propicia la humillación a otras personas. Es cierto que podemos declarar y reclamar nuestros derechos, pero una cosa es reclamar derechos y otra es denigrar, humillar al ser humano. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Este es un tiempo para perdonarnos. Ya está bueno que los partidos políticos nos dividan. Hay que acabar con esa brecha. Ya está bueno que dentro del núcleo familiar haya división. Es necesario el perdón. Qué bueno que en medio de este dolor podamos sensibilizarnos y buscar a Dios y estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros. Estar dispuestos a derribar las barreras. Estar dispuestos a rendirlo todo delante de Dios. Y dice claramente allí que si no estamos dispuestos a perdonar, si decidimos guardar en el corazón el odio, la decisión de hacer daño, de seguir derramando sangre, entonces la misericordia de Dios no va a caer sobre tu vida. Qué bueno que en esta hora, qué bueno que en este día tú puedas reflexionar. Qué bueno que en estos tiempos tú puedas entender que el amor de Dios está dispuesto a perdonarte. Entonces, son acciones fundamentales. Quiero que lo escuches bien. Acciones que deben estar cada día en tu vida y en la mía. Intercesores, gente que adore a Dios en espíritu y en verdad. Dios los busca. Gente dispuesta cada día a honrar el nombre de Dios. Gente dispuesta a perdonar, a ayudar al otro, a derribar las barreras, no provocar más división. Esta sociedad hoy necesita gente que aporte a la paz, no que use las redes sociales para seguir dañándonos. Este es un tiempo para traer tranquilidad, para traer una palabra de esperanza, no una palabra de odio. Dios busca gente con palabras de bendición. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido y conoce a Dios. Hoy mucha gente profesa que conoce a Dios y que cree en Él. Si es así, entonces el amor de Dios está en tu vida, porque el amor proviene de Él. No es un amor condicionado, no es un amor egoísta, no es un amor que piensa en lo particular. Es un amor que piensa en el otro, en el prójimo, en cómo ayudar, en cómo bendecir, en cómo estar dispuestos a levantar al otro. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y quiero que escuches esto bien, querido amigo. Quiero que escuches claro. Dios te ama y lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Sociedad, Dios te ama. Cada familia, Dios te ama. Búscale con todo tu corazón. Está dispuesto a interceder por otro. Está dispuesto a creer en Él verdaderamente. Que puedas entregarle tu corazón y puedas experimentar el amor de Dios. Sin ese amor, sin esa experiencia con Jesús, es imposible que nuestra vida cambie. Y es imposible que las brechas se acorten. Y es imposible que los muros sean derribados. Solamente se logra con Dios. Solamente se logra en su presencia. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces escucha bien, es bueno que busques hoy el amor de Dios. Es bueno que busques hoy su rostro. Es bueno que busques hoy su presencia. Que puedas entender que solamente en Él podemos deponer nuestros proyectos personales, nuestro egoísmo y mirar al otro, el que necesita. Hoy gente, familias necesitan una palabra. Hoy hay gente que necesita una oración. Desde tu casa tú puedes interceder. Desde tu casa tú puedes arrodillarte y adorar y llorar en favor de esta tierra. En tu casa tú puedes estar dispuesto a honrar y glorificar a Dios y quitar de tu boca toda palabra blasfema, toda palabra que denigre y deshonre el nombre de Dios. Qué bueno que en tu casa tú puedes estar dispuesto a perdonar a tus familiares, a aquellas personas que te han hecho daño, a aquellas personas que te han ofendido, porque Dios te ha perdonado y te ha amado. Es necesario hoy que nos perdonemos como sociedad y que de los cielos venga la bendición de Dios. Dice la Biblia que cuando nos arrepentimos de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Yo creo que si hoy entendemos que lo que necesitamos es volvernos a Dios, que lo que necesitamos es rendirnos a Él, entonces de su presencia va a venir sanidad a las naciones, va a venir sanidad a nuestra ciudad, va a venir liberación a nuestro país. Yo lo creo poderosamente. Por eso en esta hora oro por tu vida. Le pido a Dios que te ayude. Le pido a Dios que tome tu corazón, que tome tu familia. Le pido a Dios que te llene con su poder y con tu gloria. Que sane tu alma y que cada día tú puedas estar dispuesto a perdonar y a llenarte de su amor. Hoy que el amor de Dios inunde tu vida, inunde tu corazón y que Él sea un escudo alrededor de tu casa y de tu familia. Te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso le bendiga a usted ahí en su casa. Nos bendiga a todos como iglesia, centro evangélico y todos aquellos hermanos a quienes bien puedan llegar estas palabras. Como pastor, estoy tratando junto con el equipo de líderes de la iglesia de que mantengamos como iglesia nuestra identidad, nuestra fraternidad, nuestra comunión. En estas circunstancias que estamos viviendo, no solamente en Cartagena, en Colombia y a nivel global, es importante que como iglesia sepamos con claridad cómo hacer y qué debemos hacer. Quiero resaltar, primero que todo, que usted tiene en su casa la palabra de Dios y tiene al Dios Todopoderoso con usted. Usted no está solo, no estamos solos, no estamos aislados. Hay una comunión que propicia el Espíritu Santo y esto debe ser determinante para todos nosotros los cristianos en estas circunstancias. La iglesia es más que un templo, la iglesia es mucho más que las reuniones, la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la familia de la fe. En circunstancias como estas, qué bueno resaltar lo prioritario, nuestra comunión con Dios, nuestra intención de guardar esa unidad en el Espíritu, nuestro propósito de glorificar y ser instrumentos de Dios en cualquier circunstancia, particularmente en la que estamos viviendo, no solamente aquí, sino a nivel global. Quiero resaltar que como iglesia estamos interesados de que se conserve esa relación unos con otros. Estoy pidiendo a todos los hermanos del Consejo de Ancianos, los hermanos del cuerpo de diáconos, directores de departamentos, los principales de las redes, todos los líderes de la iglesia, muy especialmente el ministerio infantil, no descuidemos la iglesia, cuidemos la iglesia del Señor. Entre todos, cada uno puede hacerse responsable, guardando a su hermano, mínimo 3 cada uno, y en forma sucesiva, así estarnos cuidando unos a otros para mantener nuestras relaciones y para estar orando como debemos hacerlo en estos tiempos y en la comunión con Dios y atento a las circunstancias que pueden estar viviendo los hermanos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. En fin, necesitamos uno de otro. Es importante tener presente que el hecho de no podernos reunir como es nuestra costumbre no nos quita nuestra comunión con Dios. Y queremos recurrir a lo que la tecnología nos permite. Por eso estamos haciendo esta grabación
Y el culto será un culto dominical también. No será presencial, pero será virtual. Ahí a pie de página de la pantalla aparecerá cómo acceder a estas transmisiones y cómo tener todos los hermanos acceso a ese culto virtual. Y juntos, la distancia no nos separa de Dios, pero sí estaremos muy atentos unos de otros. El Señor está en cada casa donde estemos, y qué bonito aprovechar circunstancias como esta, todo este domingo a las 9 de la mañana, y mientras estemos en esta crisis estaremos transmitiendo estos cultos. Tendrá usted toda la información, la orientación de la palabra de Dios, todo aquello que es propio del culto cristiano. Es muy importante valorar en circunstancias como esta la familia. Si para Dios es importante la familia, esta situación nos está ayudando a entender el valor de la familia. Cuidemos la familia, cuidemos los niños, cuidemos los ancianos, cuidémonos unos a otros, porque la iglesia es útil en esta circunstancia para estar clamando a Dios, orando a Dios y afirmándonos en confianza. La situación es difícil, pero el Señor nuestro Dios es todopoderoso. Y cuanto más dura es la crisis, más visible y más notoria es la intervención de nuestro Dios. No estamos solos, Él está con nosotros. Si usted analiza versículos claros que vemos, por ejemplo, en Salmo 23, aunque pasemos el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infunde aliento. Él está con nosotros. Y la muerte no es el fin para el cristiano. No es el fin. Y aunque haya riesgos, porque evidentemente los hay, no podemos perder nuestro enfoque de fe. Lo que realmente nos alienta es ese Dios que está con nosotros. Lo ha prometido y lo cumple. Quiero resaltar algunas otras cosas. Es mi deber orientar a los hermanos, no solamente en el orden espiritual, sino la prudencia que debemos tener. Es importante tener en cuenta que nuestra fe es una fe bíblica. No nos inclinemos a esas líneas de fe que parece ser superfe, pero no es bíblica, es a veces contradictorio a la palabra de Dios. Dios ordenó a su pueblo la prudencia para evitar contagios. La Biblia especifica, por ejemplo, casos de lepra, no se podía contagiar unos a otros. En estas circunstancias es aplicable ese principio. Tenga cuidado, tenga cuidado. A veces una persona puede estar contagiada y no sabe, pero está generando mal a otras personas por amor los unos a los otros, por amor a nuestros propios seres queridos de la familia. Tengamos prudencia en no salir. Hay que tener muy en cuenta lo que las autoridades, también es bíblico, estemos sujetos a las autoridades superiores. Orar por ellos para que tengan sabiduría. Oremos por el presidente de la República, oremos por el gobernador, por el alcalde, por todos los que son partícipes en la autoridad aquí en Colombia, en nuestro departamento, en nuestro municipio. Oremos por el personal que atiende a la salud. Ellos están a gran riesgo. Oremos por ellos y son muy importantes. Las familias de cada ellos son importantes y para ellos es una situación difícil, pero una responsabilidad grande. Y usted y yo como cristianos tenemos que orar por estas personas. La crisis de Italia, la crisis de España es muy fuerte y Dios nos va a ayudar si somos prudentes para que esto no ocurra en Colombia y no te ocurra ni a ti ni a mí. Hay elementos que debemos tener bien presentes. El alcohol es importante. El jabón es importante en sus diferentes formas. Este particularmente es muy funcional. Es muy importante el tapabocas. Los hay de distintas formas. Importantísimo. Es importante la prudencia. Es importante no salir de casa. Respetemos el toque de queda. Respetémoslo. De mucha bendición nos está sirviendo el hecho de evitarnos los contagios unos a otros. Quisiera resaltar también la importancia de la seguridad. En estas oportunidades se acrecientan las acciones delictivas. Hay que tener prudente, manténgase en su casa, seguridad en las puertas, evite la puerta abierta, no se exponga. Hay necesidades,
y de pronto se va acrecentando más, la gente no tiene forma de devengar, de recibir dinero y puede generarse una crisis muy fuerte. Dios nos libre. Y los delincuentes no dejan de aprovechar estas circunstancias. Por favor, seamos prudentes, evitemos los gastos innecesarios, hagamos gastos meramente lo necesario, porque esto no sabemos hasta dónde se extiende. Vale la pena, como dije antes, valore la familia, es una oportunidad preciosa para acentuar lo que para Dios es importante, la familia. Quiero concluir esta parte, mis palabras, resaltando lo que nos dice Dios en su palabra. Y juntos veamos qué nos dice el Señor en Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Oremos al Señor, hagámoslo sin cesar. Es importante que nuestra comunión con Dios, su palabra, nuestras palabras ante Él, tenga una preeminencia en estos días. Oramos. Padre, te damos gracias. Te rogamos que nos afirmes conforme tu palabra. Tu Espíritu Santo que haces habitar en cada cristiano, reafirme en nosotros la seguridad en ti, Señor, y nos guíe a toda verdad. Nos fortalezcas y afirme nuestra unidad para que juntos enfrentemos esta situación y podamos ser instrumentos en tus manos para bendecir a Cartagena, a Colombia, a toda la tierra, Señor. Podemos en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.